Buenas tardes, muchas gracias. En 2005, cuando se preconizaba la entrada en vigencia del nuevo sistema penal acusatorio, en el congreso que se celebraba justamente por parte del Instituto de Derecho Procesal en Santiago, se invocaban como dos importantes paradigmas del nuevo sistema que orientaban el nuevo sistema, la constitucionalización del proceso y la ausencia de formalismos. Y habría que revisar si 20 años después o 18 años después esos paradigmas informan el desarrollo de la jurisprudencia a propósito de los recursos que en el ordenamiento procesal panameño están establecidos contra la sentencia que emiten los tribunales ordinarios o los tribunales de juicio. Y en primer lugar, quiero dejar planteado que para hacer el análisis de lo que hace hoy la jurisprudencia a propósito de los recursos, creo conveniente invocar que el artículo 8, numeral 2, literal H, de la Convención Americana de los Derechos Humanos, dispone que toda persona tiene derecho en plena igualdad a recurrir del fallo de primera instancia ante un juez o tribunal superior. Esto no es más que la institución de la garantía convencional de la doble instancia que también aparece recogida en el numeral 5 del artículo 14 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles. Y desde esa perspectiva habría que revisar si tanto en el sistema inquisitivo mixto como en el sistema penal acusatorio se preserva el respeto a esta garantía convencional. ¿Y qué ocurre en el sistema penal inquisitivo? En el sistema penal inquisitivo, contra la sentencia de primera instancia, para garantizar el acceso a la doble instancia, está dispuesto precisamente el recurso de apelación, a propósito tanto de la sentencia de primera instancia como también de otra resolución que pone fin al proceso, como lo es el sobreseimiento definitivo. ¿Y cuál es la característica fundamental del recurso de apelación de cara al principio, a la garantía de la doble instancia? Que en el sistema inquisitivo mixto, la presentación y sustentación del recurso de apelación no está sujeto más que a la interposición en el término que corresponde y a la presentación del libelo de sustentación en el término que corresponde. Y no hay ninguna limitación cualitativa en los argumentos que pueden proponer los recurrentes. Pero eso, sin duda, abre la puerta para que el recurrente incurra en una suerte de abuso del derecho procesal que impacta directamente sobre los principios de economía procesal y justicia en tiempo razonable. Y digo esto porque en muchas ocasiones los litigantes solemos presentar libelos de apelación confusos y profusos que demandan de la judicatura la inversión de mucho tiempo que no sería necesario si el recurso, si el libelo estaría caracterizado por un orden que permita identificar de inmediato cuáles son los cargos de injuridicidad que se proponen contra la sentencia de primera instancia. Pero quiero perfilar que solo este orden que debe caracterizar la sustentación de los recursos es lo que a mi juicio justifica que la jurisprudencia establezca ciertos parámetros para la admisibilidad de los recursos. Reitero, en el sistema inquisitivo mixto, la garantía de la doble instancia está satisfecha con el recurso de apelación. Pero existe otro recurso en el sistema inquisitivo mixto, que es el recurso de casación penal, que se califica como un medio de impugnación extraordinaria. Yo no creo que sea ningún medio de impugnación extraordinario, más allá del hecho que este recurso no está en el umbral de la obligación de garantizar la doble instancia a propósito de la sentencia de primera instancia, porque para eso ya en el inquisitivo mixto, reitero, está dispuesto el recurso de apelación. Y precisamente por estar fuera de ese umbral es que la jurisprudencia ha podido hacer una construcción para orientar, para determinar la estructura formal del recurso, pero esa construcción ha alcanzado tal evolución que se ha convertido realmente en una barrera que impide en muchas ocasiones que quien quiere ir más allá de la garantía de la doble instancia con una impugnación no puede alcanzar una respuesta a propósito de sus argumentos de fondo porque no logra vencer la fase de admisibilidad. Y para perfilar un poco el hecho de que se introduce una suerte de formalidades
que entran en contradicción con la posibilidad de acceder a una decisión de fondo más allá de la garantía de la doble instancia. Destaco situaciones como, por ejemplo, que el Código Judicial establece que el Tribunal de Casación examinará con la debida separación cada una de las causales que se invocan en el libelo y cada uno de los motivos. Si esta premisa está legalmente establecida, no parece entendible que la jurisprudencia de la Sala de lo Penal en muchas ocasiones rechace los recursos sobre la base de que una causal es contradictoria con otra, porque la propia legislación no permitiría que el Tribunal de Casación haga ese contraste debido a que está obligado a analizar con la debida separación cada una de las causales y cada uno de los motivos. Un tanto ocurre también con la obligación legal que está prevista en la regulación de la casación penal en el Código Judicial a propósito de no rechazar el recurso de casación sin antes ordenar puntualmente su corrección. Y esta premisa en la tendencia jurisprudencial actual no se respeta, se rebasa el alcance del límite que pone esa disposición legal porque se rechazan de inmediato muchos recursos de casación sin dar al recurrente la oportunidad de hacer la corrección debida. Pero ¿qué pasa cuando analizamos entonces la materia recursiva en el contexto del sistema penal acusatorio? Ocurre de partida un cambio trascendental. Ahora no está previsto frente a la sentencia del Tribunal de Juicio, sino únicamente como excepción, el recurso de apelación con las características que lo distinguen en el sistema penal inquisitivo, sino que ahora se ha introducido para impugnar la sentencia del Tribunal de Juicio dos posibilidades recursivas alternativas. Y fíjese que es importante tener presente que se trata de posibilidades alternativas porque, a contrario de lo que ocurre en el sistema inquisitivo, en el que hay una primera instancia, una segunda instancia y un tercer grado de competencia a través de la casación, acá en el sistema acusatorio solo hay dos instancias, no hay un grado superior de competencia. Y entonces eso supone que los recursos que están planteados ahora en el sistema penal acusatorio sí están dentro del umbral de la obligación que impone la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto de Derechos Civiles de garantizar el acceso a la doble instancia. Y de esa perspectiva, desde el hecho de que está obligado el Estado a garantizar la doble instancia, habría que preguntarse si es posible alcanzar a los recursos de anulación y a los recursos de casación con formalidades que puedan evitar el examen de fondo por parte del tribunal respectivo. Y lo primero que diría a propósito del recurso de anulación es que precisamente para contribuir a ordenar el ejercicio de las partes en el proceso es que la ley ha establecido ahora unas causales de anulación. Recordemos que en el sistema inquisitivo mixto el recurso de apelación se caracterizaba por tener la posibilidad de una redacción libre en la que se abonaba toda suerte de argumentos. Ahora el recurso de anulación en el sistema penal acusatorio está antecedido por un orden ya previamente previsto por la ley. Y entonces, ¿qué pasa con esta situación? La tendencia jurisprudencial de los tribunales de anulación no debe ir en la dirección de considerar que cuando no se satisface los requisitos formales, la orientación formal que establece la ley a propósito de la estructuración del recurso de anulación, que cuando no se selecciona adecuadamente una causal o cuando no se identifica adecuadamente una causal, eso no debe servir de base para inadmitir el recurso, porque estaría vedando la posibilidad de la garantía de la doble instancia. Lo que hay que asimilar, a mi juicio, es que de lo que se trata es de orientar al abogado litigante o a todo el que participa en los procesos a través de los medios de impugnación para que alcance el máximo nivel de precisión de cara a los requisitos formales que ahora establece la ley para ordenar la estructuración de la propuesta argumentativa que se va a llevar ante el tribunal respectivo. Y eso tiene trascendencia
porque, en primer lugar, debo decir que la tendencia jurisprudencial actual predominantemente ha reconocido y ha hecho resorte de ello incluso alguna decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Sala de lo Penal, en el sentido de que no es posible no admitir un recurso de anulación porque la ley no lo permite. El recurso de anulación siempre habilita al Tribunal de Segunda Instancia para producir una decisión de fondo. Sin embargo, excepcionalmente, la tendencia jurisprudencial de los tribunales de apelación se ha orientado al hecho de que tramitado el recurso de anulación, porque el recurso de anulación no tiene fase de admisibilidad, cuando se va a pronunciar la decisión de fondo, en la motivación de la decisión se invocan situaciones que tienen que ver con el hecho de que el recurrente no ha satisfecho algunos requisitos que la doctrina jurisprudencial propone, por ejemplo, a propósito de las causales probatorias. Y aquí se produce una situación de conflicto, porque el desarrollo de la jurisprudencia sobre la casación penal a propósito de las causales probatorias se erigió en el contexto del sistema penal inquisitivo mixto. Y en el sistema penal inquisitivo mixto, el tema de la valoración de la prueba está gobernado fundamentalmente por el hecho de que muchas normas del Código Judicial determinan cuál es el valor de la prueba o determinan los parámetros para establecer el valor de la prueba. Y eso no ocurre en el sistema penal acusatorio, en el que rige el principio de libertad probatoria y ya no hay ninguna norma que sugiera cuál es el valor de la prueba. Por ello, resulta incongruente trasladar la jurisprudencia en materia de causales probatorias del sistema inquisitivo mixto y encajarla en el acusatorio para vedar la posibilidad de acceder a una decisión de fondo. Lo otro que debo manifestar es que cuando se realiza el ejercicio precisamente en el recurso de anulación, a propósito de las causales probatorias, se entra en la contradicción de no identificar que en materia del sistema inquisitivo mixto, el recurso de casación penal sobre las causales probatorias ciertamente ha dicho, por ejemplo, que en cuanto a la causal de error de derecho en la apreciación de la prueba, que el recurrente debe consignar en los motivos, al final de los motivos, entre los varios requisitos que le pide, consignar cuál debe ser el valor que le debe otorgar el Tribunal de Casación a la prueba, el tribunal a la prueba. Y esa exigencia es absolutamente incompatible con el recurso de anulación. ¿Por qué? Porque en el recurso de anulación no hay la posibilidad de que el tribunal de anulación, que conoce de una causal probatoria, dicte una decisión de reemplazo. Por tanto, sería absolutamente inocuo exigir al recurrente informar al tribunal cuál debe ser la valoración de la prueba si el tribunal que resuelve la anulación no puede entrar en ninguna valoración de la prueba, porque la consecuencia que se produce de invalidar el fallo es el reenvío a un nuevo tribunal de juicio. En consecuencia, hay que revisar cómo cometemos errores al encajar la doctrina jurisprudencial erigida en el sistema inquisitivo mixto en el modelo acusatorio, que sus normas resultan en buena medida incompatibles con esa doctrina jurisprudencial. También habría que identificar que en el sistema en el sistema penal acusatorio, el recurso de casación está previsto para garantizar el acceso a la doble instancia, porque es también una alternativa para impugnar la decisión del tribunal de juicio. Y habría que, desde esa perspectiva, identificar si es posible admitir que haya una construcción jurisprudencial en materia de admisibilidad del recurso de casación. Y yo, de partida, afirmo que por supuesto que sí debe haber una construcción jurisprudencial en materia del recurso de casación en el sistema penal acusatorio, pero que no puede satisfacerse trasladando la doctrina jurisprudencial de la casación penal en el sistema inquisitivo mixto para encajarla acá. ¿Por qué? En primer lugar, porque ahora la materia de casación en el proceso penal acusatorio nada tiene que ver con el terreno de la legalidad, sino que el fundamento de las causales gira en torno a la infracción de disposiciones constitucionales, de garantías constitucionales y convencionales que tienen otra dinámica a propósito de su ponderación. En consecuencia, no es posible medir esas causales de casación con la misma doctrina jurisprudencial que rige en el sistema inquisitivo mixto. Lo que se trata es de que
la doctrina jurisprudencial empieza a informar cómo se amparan los derechos de las partes en las convenciones o cuál es el alcance de la garantía del debido proceso, qué derechos ampara la garantía del debido proceso en el contexto y que puedan impugnarse en el contexto de un recurso de casación. Y al respecto cito una situación que ocurrió en este año, me pareció de trascendental importancia. En una decisión del 14 de marzo del 2023, dentro del caso 2018-26543, a propósito de la admisibilidad de un recurso de casación, en el que el recurrente invocaba en uno de los motivos de la casación infracción al principio de mínima intervención de la ley penal, amparándose en la causal de casación de infracción al debido proceso, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia determinó que el principio de mínima intervención de la ley penal no hace parte de la garantía del debido proceso. Y esa decisión pone en perspectiva de inmediato la necesidad de identificar en el contexto del nuevo recurso de casación cómo una infracción al principio de mínima intervención puede ubicarse o cuál es la causal que habría que seleccionar de las dos que hay para impugnar una situación como esa, cuál de ellas es la que serviría para llevar ante el Tribunal de Casación una infracción al principio de mínima intervención de la ley penal. Hay múltiples situaciones que evidencian cada vez más que la necesidad de que la doctrina jurisprudencial en el sistema penal acusatorio se comience a construir identificando o apercibiendo, en primer lugar, el cambio de legislación, porque las instituciones recursivas como el recurso de anulación y como el recurso de casación están ahora dentro del umbral de la garantía de la doble instancia, y eso sin duda aconseja que no se puede encajar la jurisprudencia del sistema inquisitivo porque estaría resquebrajándose los derechos y garantías de las personas que intentan recurrir contra las decisiones que ha emitido el Tribunal de Juicio. Yo sugiero, en principio, que la tendencia jurisprudencial se enrumbe a desarrollar los parámetros que deben orientar la interpretación de las disposiciones que integran el nuevo Código Procesal Penal. Pero fíjese que el artículo 2 del Código Procesal Penal, que se refiere al principio de legalidad procesal, dice que el proceso penal se rige, entre otras, por las convenciones aprobadas por la República de Panamá, por la Constitución Política y por los tratados internacionales. Y si eso es así, si la tendencia universal de las convenciones internacionales es a minimizar las formalidades que alcanzan la materia recursiva para garantizar precisamente el acceso a la tutela judicial efectiva por parte de los tribunales, ¿cómo puede entonces trasladarse la jurisprudencia del sistema inquisitivo mixto para hacerla parte, para reproducirla en el sistema penal acusatorio si aquella jurisprudencia en principio no estaba dentro del umbral de la garantía de la doble instancia y su tendencia nunca fue precisamente a la de potenciar la vigencia de las garantías que apuntan a la minimización de las formalidades y a procurar el acceso a una decisión de fondo por parte de los tribunales superiores y por parte de los tribunales de casación. Yo debo admitir e identificar que no es para nada fácil emprender un paradigma como ese, arrancar con un paradigma como ese, porque en la estructura legal del recurso de casación, la fase de admisibilidad, por ejemplo, ni en el inquisitivo ni en el acusatorio tienen oportunidad para que el recurrente pueda advertir o pueda replicar contra los errores en que haya podido incurrir el Tribunal de Casación. Sin embargo, queda la academia, sin embargo, queda la argumentación respetuosa ante los propios tribunales para ir postulando los
parámetros que deben orientar el cambio hacia situaciones que garanticen, en consecuencia, el acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva. Muchas gracias.